Amén. Apocalipsis, capítulo 3. Qué libro Apocalipsis, ¿no? Y qué vigente, más que nunca. Apocalipsis, capítulo 3, nos viene contando una serie de mensajes que el Señor le dio a algunas iglesias de Asia Menor a través de Juan, cuando estaba en la isla de Patmos. Arranca desde el capítulo 2, pero uno de los últimos mensajes tiene que ver con lo que el Señor le decía a la iglesia de Filadelfia. Y me gustaría que prestemos atención al contexto de esta iglesia de Filadelfia, porque tiene que ver también con nuestro contexto. Cuando uno estudia Apocalipsis o el mensaje a las iglesias, no se puede dejar de meterse en ese contexto histórico, hasta en la ubicación geográfica, en las características que todas las iglesias tenían en común. Aunque cada una tenía su particularidad, por eso el Señor le escribe a cada una un mensaje distinto, porque si uno hubiera hecho una sola carta para todas, y listo. Y nosotros copiamos y pegamos. Pero el Señor se interesa por cada congregación, tiene su propósito para cada congregación, como tiene su propósito para cada una de nuestras vidas. ¿Usted cree eso? Que Dios tiene un propósito para su vida. Y está interesado en tener un trato así, un trato personal. Una de las frases que se repite es: yo conozco tus obras. El Señor sabe todas las cosas, conoce todas las cosas. Y les decía que la iglesia de Filadelfia también, como cada una de las 7, tenía sus características. Cuando nosotros estudiamos esto en la escuela bíblica, lo vemos con más detalle, con más imágenes. Pero es interesante ubicarnos en qué zona estaba Filadelfia. Filadelfia era una de las 7 iglesias que estaban relativamente cercanas al mar Egeo, punto estratégico para los viajeros, para los comerciantes, para los ejércitos, porque los que venían de Grecia, los que venían para el lado del oriente, es como que tenían, los barcos desembarcaban los ejércitos y comerciantes y políticos por ahí, por la costa del mar Egeo. Éfeso tenía puerto, Esmirna tenía puerto. Pérgamo ya no, estaba un poco más retirada de la costa. Y la iglesia de Filadelfia era quizás la que estaba más al oriente, más lejana, no tenía puerto, pero seguía siendo una ciudad importante porque era como la que estaba cerca de lo que sería la frontera con el mundo oriental, con el lejano oriente. Los mercaderes que venían del oriente hacia el occidente pasaban por ahí, entre otras ciudades que también eran estratégicas. Pero Filadelfia era conocida en su momento como la puerta al oriente, la puerta abierta al oriente. Ese era el eslogan que tenía Filadelfia. ¿Vieron que hay ciudades que tienen sus eslogan? Nosotros en Jardino tenemos, ¿cómo se la conoce Villa Jardino? El jardín de Punilla. ¿Cómo se la conoce a La Falda? No tiene. El jardín del alfajor. O no sé, el tango, la ciudad del tango. ¿La ciudad del tango le quieren poner? Bueno. Y así hay ciudades y hay provincias que tienen su título, ¿no? Santiago del Estero, madre de ciudades. La Falda, su mejor alternativa. Tomá, qué grande. Y así, ¿no? Bueno, Filadelfia era la puerta al oriente. ¿Por qué? Porque estaba ubicada en un camino estratégico, casi como una posta estratégica, para los mercaderes, también para los ejércitos, como decía, para todo el movimiento que había en esa época, era importante. Por lo tanto, tenía también su vida social,
su comercio. Imagínense, nosotros hemos vivido muchos años en una ciudad fronteriza. Había que cruzar al Uruguay y se pasaba por ese puente, y al lado del puente, ¿qué había? Comercios de todo tipo, casas de cambio, porque venían de otro lado y tenían que cambiar valores. O sea, había toda una cuestión comercial importante, pero también cultural, religiosa. Toda esa zona venía con un trasfondo espiritual denso, porque su filosofía y su religión era politeísta. Tenían dioses para todo. Todas las congregaciones de esa zona vivían en ese contexto, por lo tanto estaban bajo presión constante de costumbres, de tradiciones, de comidas. Comían mucho de lo que se sacrificaba a los ídolos. Había mucha competencia por el estatus social y una serie de cosas más. Aparte, una de las características que tenían algunas de esas ciudades es que estaban en una zona sísmica. Hubo terremotos importantes que destruyeron ciudades. Y para la época que Juan escribía, ya Filadelfia había sido reconstruida, lo mismo que Esmirna, por el Imperio Romano. O sea que esas ciudades que le debían mucho al imperio que subsidió la reconstrucción, hasta le edificaban templos al César. En Filadelfia había un templo dedicado a César, a adorar al César. O sea, adoraban a todo el mundo, pero aparte convenía porque era una cuestión también política, ¿no? Cosa que hoy ya no se ve eso, ¿no? Y que eso los ataba también en su vida social y política. Le debían mucho al Estado, porque el Estado los mantenía. En ese contexto, habría más detalles, ¿no?, para meterse en esa historia, pero en ese contexto había población cristiana, había hermanos en la fe. Y también había judíos que se iban radicando en esa zona. ¿Por qué? Porque era una zona buena para la negocia judía. Entonces se fueron radicando comunidades que venían de Israel, y entre ellos también había cristianos que empezaban a conocer del Mesías que había venido por la obra de los apóstoles. Pablo fundaba iglesias, Juan, el apóstol Juan, en Éfeso, tuvo un ministerio importante. Se cree que esas congregaciones son fruto de la obra misionera de Éfeso. Se supone que durante ese ministerio de Juan se fueron estableciendo las otras congregaciones en ese lugar. Pero convivían judíos y cristianos, y también ahí había una relación tensa, porque las comunidades judías, los grupos de judíos tradicionales, religiosos, no se llevaban bien con los cristianos. Había conflicto por la cuestión de la fe, pero eso llevaba también a tener conflicto a nivel social. Los judíos le cerraban las puertas a los judíos cristianos que vivían ahí, o que se convertían, y también los gentiles que se convertían a Cristo, eran resistidos. No tenían facilidades para encontrar trabajo. Tampoco los niños de los cristianos tenían las puertas totalmente abiertas a la educación. Había mucha resistencia con los cristianos. No resultaban para la sociedad personas potables, agradables, al contrario. Quizás los políticos, en su momento, no tenían tanto problema porque consideraban al cristianismo naciente como una secta del judaísmo. Ellos pensaban, bueno, estos creen en el Mesías de los judíos, o sea, por lo tanto son una derivación del judaísmo, y como el judaísmo era tolerado, también toleraban a los cristianos. Pero la cosa se fue agravando al punto que había ya un combate físico, pero sí social, entre judíos y cristianos. Sin embargo, las comunidades que se iban asentando en esos lugares
se mantenían firmes. Se mantenían firmes, o sea, eran fieles al Señor, resistían. Y no hay duda de que el Espíritu Santo estaba con ellos, sosteniéndolos y preservándolos en medio de todo este contexto. Y entonces, cuando más o menos nos ubicamos en esta situación, cuando leemos el pasaje, lo vamos entendiendo de otra manera, un poquito mejor, ¿no? Entonces yo les invito a ir a Apocalipsis 3 y vamos a leer desde el verso 7. El Señor le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El Señor se presenta como el santo, el verdadero, en medio de una comunidad llena de dioses, llena de templos, llena de lugares a donde se veneraban otras cosas. El Señor se presenta como el santo y el único verdadero. Así arranca el Señor presentándose a los hermanos de Filadelfia. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué palabras estas, no? Palabras que en algún momento hemos escuchado. Palabra del Señor para la iglesia cuando nos decía: yo pongo delante de ustedes una puerta abierta. Y cuando el Señor abre puertas, aunque el enemigo intente cerrarla, bloquearla, atravesarse, nada ni nadie puede impedir que esa puerta permanezca abierta si el Señor la abrió. A veces nosotros no nos animamos a transitar esas puertas, pero eso es el problema nuestro, ¿no? Pero cuando el Señor abre puerta, nadie la puede cerrar. Y si el Señor la cierra, olvídate de intentar abrirla. Y está en relación con el versículo que sigue. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque tienes poca fuerza, no has negado mi palabra, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Se dice que la iglesia de Filadelfia fue la única o una de las pocas, junto con Esmirna, que no recibe ningún reto del Señor. Las demás: tengo contra ti, arrepiéntete. Llama la atención sobre cosas que venían media floja de papel en la iglesia. Pero Filadelfia, quizás lo único que se puede tomar como una debilidad es justamente lo que el Señor destaca, su debilidad. ¿En qué sentido? Dice: aunque tienes poca fuerza. Tenía fuerza, no tenía mucha fuerza. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Destaca la fidelidad de la iglesia, de los hermanos. ¿La fidelidad a qué? A su palabra, a estar en comunión con Él, a no cortar esa relación tan profunda que Dios quiere tener con nosotros. Se mantuvieron fieles. Tienes poca fuerza, vives en un contexto como ese, pero a pesar de las presiones, a pesar de las tentaciones, a pesar de las pruebas, de la oposición, se mantienen firmes. No has negado mi nombre. Y el versículo 9 dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿No la entendemos mejor esta palabra, este versículo, conociendo la tensión que había entre judíos y cristianos? Y el Señor dice: se dicen ser judíos, pero no lo son. Y los trata de sinagoga de Satanás, un lugar en donde se juntan aquellos que siguen al enemigo de Dios, que adoran al enemigo de Dios.
o que le son funcionales al enemigo de Dios. Se supone que justamente los judíos, como monoteístas, lo mismo que los cristianos, tendrían que por lo menos simpatizar un poquito más, pero no. Difamaban. Una de las cosas que pasaba no solo en Filadelfia, sino en el resto de las comunidades a los que se escriben estas cartas, los judíos vivían permanentemente prendiendo el ventilador contra los cristianos y desparramando mentiras, difamando, acusándolos de cosas que ellos no para nada hacían. Los presentaban como delincuentes, como enemigos del imperio, porque no adoraban al César. Los cristianos permanentemente eran siendo atacados y había mucha oposición por eso, porque adoraban a un solo Dios. ¿Cómo? ¿Se acuerdan que en algún momento hablábamos de esta característica, no? Para los politeístas, los monoteístas eran ateos. ¿Cómo puede ser eso? En realidad ellos consideraban ateos a los que tenían un solo Dios, porque ellos tenían muchos dioses. Nosotros tenemos más dioses, somos más espirituales que ustedes. Cosa que, bueno, en las últimas horas han salido noticias también, acá en la zona, que también perjudican el testimonio de la iglesia. Y meten a todos en una misma bolsa, ¿no? Entonces, por algunos, muchos son perjudicados. Y acusan y difaman como si por uno todos son iguales, todos son lo mismo. Cosas que atentan contra y desalientan también, ¿no? Y enojan. Así que más vale paremos ahí porque nos vamos a enojar. Pero ¿existe o no? Y con verdades, pero también con mentiras. Bueno, la iglesia en Filadelfia sufría todo esto y el Señor dice, yo conozco, yo sé por lo que están pasando. Y encima cómo los judíos se jactaban de que ellos eran el pueblo elegido. Nosotros somos superiores a ustedes porque Dios nos eligió a nosotros. Ustedes se agregaron al final. Si no fuera por nosotros, nosotros somos más importantes. De ustedes el Señor tuvo misericordia, pero a nosotros nos eligió. Esa era la postura del judaísmo tradicional en esa época. Y a veces también en la nuestra. ¿Y el Señor qué le dice? Yo haré que vengan, que eso que se la creen, que se están agrandados, yo haré que ellos vengan, haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Qué palabra del Señor, ¿no? Porque Él sabía por lo que estaban pasando. Hermanos, el Señor sabe por lo que usted pasa. Sabe por lo que nosotros pasamos. Él conoce todo. Y cuando Él promete algo, lo cumple. Porque Él puede cumplir. Porque como cantábamos, Él es el que gobierna todo. Es el Todopoderoso. El Señor alentando a su pueblo, alentando a sus hijos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, otra vez se repite el concepto de guardar la palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. ¿Viene pronto el Señor? ¿Hay señales que puedan corroborar esto? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Es como un condicionante, ¿no? Por cuanto guardaste la palabra, por cuanto guardaste y te preocupaste por ser fiel a mi palabra y permanecer la paciencia de los de Filadelfia. En soportar todo lo que estaban soportando, viviendo bajo presión, viviendo en un contexto totalmente hostil a la fe cristiana, ellos se mantenían y guardaban la palabra, se congregaban. Bueno, ya vamos a terminar con ese versículo. Se mantenían unidos, resistían.
¿Y el Señor qué les promete? Primero, les anuncia que va a venir una hora de prueba, un momento de prueba. Todavía más, dirían, todavía más prueba. Va a venir una hora difícil. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Todavía iban a venir tiempos más duros, difíciles. Pero la promesa del Señor es que Él los iba a guardar. Y esa promesa sigue vigente para nosotros. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Había un riesgo. Si el Señor dice esto es porque estaba la posibilidad de perder lo que se había conseguido. Porque bajo tanta presión, no era extraño de que algunos queden en el camino, que algunos claudiquen y queden atrás. Retén lo que tienes. Se está dirigiendo a una congregación, ¿eh? Retén lo que tienes. Tenés algo. Hay algo importante, hay algo poderoso, en el sentido de que se mantenían fieles al Señor y eso les permitía sobrellevar lo que estaban viviendo en ese lugar. Pero todavía el Señor agrega, retén lo que tienes, porque existe la posibilidad de perder eso que tienes. Y mientras yo leía esto pensaba en aquellos que están sirviendo al Señor, que han dedicado su vida a servir a Dios y que están en diferentes ministerios. Creo que la última vez que compartía algo de esto mencionábamos, ¿no? Los riesgos que hay en aquellos que están sirviendo al Señor y que están pasando por diferentes pruebas. Aquellos que aman al Señor, aunque no estén en ningún ministerio y que quieren hacer su voluntad, también están bajo presión o bajo pruebas de fe, viviendo diferentes crisis que pueden ser económicas, que pueden ser de salud. ¿Acaso en los últimos tiempos no estamos pasando por pruebas como esta a nivel local? Hermanos que enferman, hermanos que parten. Hermanos con diferentes situaciones en cuanto a lo laboral. Sin embargo, el Señor nos sigue sosteniendo, pero por algo Él permite que pasemos por pruebas de este tipo. Porque cuando el Señor permite esto sobre sus hijos y sobre sus siervos, es porque quiere sacarnos fortalecidos, con una fe más fuerte. Así que no se asusten, no nos asustemos. Hay hermanos aquí, en este lugar, en esta mañana, que tienen diagnósticos de enfermedades irreversibles. Pero el Señor revierte lo que es irreversible. ¿Lo cantábamos sobre los milagros en esta canción nueva? El que toca el manto. Hay hermanos que no están aquí. Estamos orando por Roberto, ¿no? Que hubo que trasladarlo a Córdoba para hacer una serie de estudios. Y estamos ahí, ¿no? En tensión a ver cómo el Señor lo va a sacar de... Uno ora para que el Señor lo traiga rápido entre nosotros. Pero así como Roberto y como otros hermanos, ¿cuántos están pasando por diferentes tipos de pruebas? Pero el Señor promete estar siempre al lado de sus hijos. No dice que no va a haber prueba para los cristianos, pero en la hora de la prueba, ¿cuál es la palabra que le dijo el Señor a los de Filadelfia? Los guardaré, yo te guardaré. Hay que pasar por las pruebas, porque es para nuestro beneficio. No hay que esquivarle no hay que darle el volantazo a la prueba, ni quejarnos de la prueba. El enemigo también, a los hermanos de Filadelfia, los vivía tentando con las ofertas del mundo y de esas creencias, ¿no? Comer de lo sacrificado a los ídolos y todas las prácticas paganas que ellos tenían. Constantemente la iglesia estaba bajo tentación, bajo opresión. Sin embargo, el Señor los cuidaba, como también nos cuida a nosotros en medio de ese tipo de pruebas. Si nos mantenemos y guardamos su palabra y tratamos de luchar en contra de eso. Porque, bueno, me voy a adelantar al final, pero una de las cosas que se repite en los mensajes a todas las iglesias es al que venciere.
¿No dice el Señor? Al que venciere, y viene una promesa. Ahora, para vencer, ¿qué hay que hacer? Hay que pelear. Es lucha. Existe esa lucha espiritual. Pablo decía, no tenemos lucha contra sangre y carne. Es una lucha que a veces nosotros no nos damos cuenta o parece que pasa desapercibida, pero siempre el enemigo constantemente está ahí. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La corona. La corona es para los creyentes, es una recompensa para los que sirven al Señor. Va a haber un tribunal de Cristo en donde todos vamos a tener que comparecer y el Señor va a recompensar a aquellos que le fueron fieles. Acá no se trata de perder la salvación. No es que la corona tiene que ver con que, si en una de esas no hice lo que tenía que hacer, que no voy a entrar al cielo. No, el Señor no se está refiriendo a eso. En la Biblia hay más enseñanzas sobre esto, sobre el tribunal de Cristo. Es para recibir recompensa, recibir corona, o no, o recibir más o recibir menos. No tiene nada que ver con la salvación. Pero también no solo tiene que ver con lo futuro, sino tiene que ver con lo presente. Y es una de las cosas que también yo suelo recordar y es triste ver cómo algunos hermanos que han estado sirviendo al Señor en diferentes ministerios fueron quedando en el camino, fueron aflojando, fueron cediendo. Estamos hablando de acá, de nuestra congregación, ¿eh? Pasa en todas las iglesias. Empiezan con un fuego y Dios los usa para bendecir a su iglesia, pero algo pasa que aflojaron, o se frenaron, o retrocedieron. Y lamentablemente, quedaron ahí. Hay que alentarlos, hay que orar para que vuelvan, para que se afirmen. Pero ¿qué hace el Señor? El Señor hace como Él quiere las cosas, ¿no? Todas las cosas. Pero a veces es triste ver que uno deja el ministerio y que el Señor tiene que poner a alguien, toma la corona. Yo asocio más esto de tomar la corona como que, vos no querés, vos no te tomaste un tiempo. Lamentablemente lo que estaba preparado para vos lo va a tener que recibir otro. Otro va a recibir la corona que estaba destinada para vos. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Pensemos en esto, especialmente aquellos que ministran, que sirven o que quieren servir al Señor. Hay recompensa para aquellos que honran a Dios con humildad, que se someten a esa autoridad y que son de bendición para su pueblo. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Lo haré columna en el templo de mi Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Estamos escuchando? No podemos decir, esto era para el pastor de la iglesia de Filadelfia. O esto era para la congregación de Filadelfia en aquel tiempo. Sí, las dos cosas son ciertas. Pero si estos 7 mensajes están registrados en este libro santo, inspirado por Dios, por algo es. El que tiene oído, ¿usted tiene oído? ¿Tenemos oído para oír? El Señor se dirige en forma singular. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, plural, a las iglesias. No solo tenemos que oír el mensaje destinado a la iglesia correspondiente a nuestro tiempo, porque algunos interpretan o asocian el orden de las iglesias con el orden del mover de Dios a lo largo de la historia con las congregaciones o con la iglesia cristiana. Es una manera de entenderlo, no está mal, pero no podemos decir que nosotros correspondemos solamente a la Odisea y a las otras más la tenemos que ya pasaron, ya fue para su momento. ¿Esto no es para nuestro momento?
el mensaje desde Éfeso no es para nuestro momento. El que tiene oído tiene que prestar atención porque lo que está diciendo el Señor a cada congregación nos lo está diciendo a nosotros, porque todas las congregaciones nos representan. Nos tenemos que sentir identificados con todas las congregaciones. Y en esta mañana este mensaje a Filadelfia yo creo que tiene que ver con nuestro tiempo también. Porque la última promesa allí, o una de las últimas, sí, la última, yo te haré columna. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Recuerden que Filadelfia era una ciudad construida sobre una zona sísmica, que ya había pasado por la experiencia de los terremotos que tiraron abajo muchas construcciones. El ser columna en Filadelfia es una figura que ellos seguramente valoraban mucho, porque la columna, ¿qué hace? ¿Cuál es la función de una columna? Sostiene una estructura, ¿no? Es notable ver algunas imágenes de las columnas actualmente, las ruinas que quedaron de la zona de Filadelfia. No eran columnitas como esa. Esa columnita está sosteniendo ahí. Es algo importante, ¿no? Si esa columna no estuviera ahí, tampoco iban a estar ahí Leo, Lau y todos los que están ahí abajo. Las columnas cumplen una función importante. Cuando construían columnas, no las hacían así finitas, eran unas columnas que eran de 5 por 5, las columnas del metro, 4 por 4. Se caía todo lo que sostenía esa columna, pero la columna quedaba ahí, como quedó ahí hasta el día de hoy. Ser columna era una garantía, era seguridad. Y Dios le dice a la iglesia, yo lo voy a poner como columnas, firmes. Pero aparte sigue describiendo esa columna y dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Una promesa que tiene que ver con algo futuro, con algo eterno. Pero también detalla el hecho de que sobre la columna iba a escribir. Y era también algo común en esa cultura, como también lo es o lo ha sido en la nuestra, no sé si se sigue usando, pero en las columnas o en los edificios, en lugares importantes, hoy uno suele ver placas. ¿Vieron las placas de bronce que destacan a alguien? Puede ser un prócer o puede ser el que fundó una institución. ¿Qué se pone en esa placa? En honor a Seba Verazadi. Después no sé qué seguir poniendo. Pero, ¿qué función tenían esas placas? Honrar a alguien importante, que podía ser un médico, un militar, un político o un benefactor. Entonces, cuando había alguien importante y se lo quería honrar a nivel público, se escribían las columnas. Y hasta el día de hoy se han encontrado restos de columnas en esa zona de Filadelfia con inscripciones en las columnas. Era una práctica habitual. ¿Y qué aparecía en la placa? Los datos de la persona, el nombre de la persona, de dónde era, de dónde provenía, y destacaba la virtud de esa persona. Imagínense que Dios escriba su nombre. ¿Qué va a poner? ¿Qué va a poner? Está Tito Romero, pastor, mi siervo. ¿No? Digo, bueno, ponga su nombre también, porque para que no se la crea el pastor tampoco, que es el único. No, ¿cuál es la promesa del Señor para su pueblo, para los que le sirven? Él se va a encargar de poner en esa columna eterna que va a permanecer para siempre en el templo de mi Dios, dicen,
va a poner nuestro nombre. Y va a decir, Mari. Hay varias Mari, por eso pongo Mari porque involucra varias. Hay varias Mari. Mi hija, yo soy su padre, hija de Dios, hijo de Dios. Él me ha servido con fidelidad, se mantuvo firme en medio de la prueba, no tuvo vergüenza de confesar mi nombre. Y que Dios escriba eso. ¿Con qué lo podemos comparar? ¿Qué otra cosa pretendemos? ¿Qué otra cosa esperamos? ¿Qué otra cosa deseamos? Que no sea el mismo Dios, que se encargue de poner ahí cosas que ni nosotros nos imaginamos que va a poner. Qué lindo sería, ¿no? Ahora, ¿es una promesa del Señor o no? ¿Es para la iglesia o no? Es una promesa. Yo te haré columna en el templo de mi Dios y pondré mi nombre. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, ¿no? El nombre y abajo, Hijo del Dios Altísimo, siervo, sierva. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. De Dios, de mi Dios. ¿Cuántas veces se escribe mi Dios? Se repite. Es como que el Señor está interesado en que no dudemos de que es de Dios. De mi Dios. Lo asegura. Lo asegura. 7 versículos hemos leído. Un mensaje que tranquilamente podemos subdividirlo en 7 mensajes distintos, ¿no? En 7 prédicas distintas. Pero si hay algo que yo rescato de estos mensajes, algo en común, es la importancia que el Señor le da al estar firmes y al confiar en que Él nos mantiene firmes. En medio del contexto, sea cual sea en el que cada uno de nosotros esté viviendo hoy, el Señor quiere que nos afirmemos en sus promesas y en la confianza de que si Él abre una puerta, animémonos a pasar por esa puerta que Él nos abre. Porque Él garantiza que nada ni nadie la va a cerrar. Porque Él es aquel de quien cantábamos en esta mañana, el que tiene toda la autoridad. Tú reinas en victoria y majestad, gobiernas en completa autoridad. Él tiene todo el poder y nos da todas las garantías para que no en ningún momento dudemos de que Él está con nosotros. Para concluir, no dejemos que nada ni nadie nos quite eso, nos impida pasar por las puertas que Él abre. Si Él la abrió, no dudemos, ni dejemos que nadie nos dé un mensaje distinto o nos pretenda desalentar con sus infamias o con sus burlas. No dejemos que nadie nos confunda, porque son tiempos de confusión, en donde se escuchan cosas que parecen de Dios pero no son de Dios. Y lamentablemente nosotros prestamos más tiempo a oír eso, no a lo que el Espíritu dice a las iglesias, sino a lo que algunos vivos bajan por internet y por los grupos y por ¿cómo se llama? Las plataformas y todo eso. ¿Va a venir prueba? ¿Estamos pasando por pruebas? Pero la promesa del Señor es que Él nos va a guardar en medio de la hora de la prueba. ¿Creemos esto del Señor? Vamos a tener estamos pasando como individuos, como iglesia, por ahí de vez en cuando algún zarandeo, por algo es, porque el Señor nos quiere sacar más fortalecidos. No dejemos que nada ni nadie nos robe la corona, nos haga retroceder. Al que venciere, promesa de Dios para los que venzan. Yo lo haré columna, va a estar firme. ¿Por qué nos va a guardar el Señor? Porque nosotros hemos hecho nuestra parte.
hemos guardado su palabra, hemos guardado sus promesas, hemos guardado el altar en donde podemos estar en comunión con Él. No renunciemos a eso. ¿De dónde proviene nuestra firmeza? ¿De nosotros? ¿De nuestra capacidad? ¿De nuestro temperamento fuerte? ¿De nuestros recursos materiales? ¿Qué nos da la fuerza qué nos da la garantía de que vamos a permanecer? A nivel humano no hay nada en nosotros que nos garantice la fidelidad. Pero si somos hijos de Dios y el Espíritu Santo está en nosotros, el único que garantiza y que nos preserva en medio de los contextos, sean cual sean esos contextos, es el Espíritu Santo de Dios que habita en cada uno de nosotros. Ese Espíritu Santo es el que nos acompaña, nos alienta, nos fortalece, nos habla. Esa persona del Espíritu Santo que quiere tener esa relación fluida y natural, no solo los días de reunión, todos los días de nuestra vida. El Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar para que podamos estar firmes y nos preserva de los peligros y nos preserva en medio de la prueba, nos fortalece en medio de la prueba, sea cual sea. Y sea cual sea el final de la prueba, nunca nos abandona, nos acompaña. ¿No nos da garantía el Espíritu Santo? En nosotros no hay ninguna garantía. Y seguramente yo espero que el Señor en esta mañana, a través de todas estas promesas, en medio de estas situaciones, nos aliente y nos ayude a afirmarnos en Él. ¿De dónde proviene nuestra firmeza? ¿De quién dependemos? El último texto es Hebreos 10, 23 al 25. No lo busquen, seguramente ahí Guada lo pone. Hebreos 10, 23 dice, mantengamos firmes. Es lo que nos toca a nosotros, Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió, Él va a cumplir. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nos tenemos que ayudar entre todos, nos tenemos que alentar unos a otros. Si uno ve que alguno está retrocediendo, vaya a apoyarlo. Y si alguno por ahí ve que alguien hace esto, ¿alguna vez nosotros no hicimos esto? Que sea para tomar envión. Porque a veces, bueno, hay que parar, pero no hay que dejar de avanzar. No estoy retrocediendo, alguna vez le dije, no estoy retrocediendo, estoy tomando envión para salir fuerte. Alentémonos unos a otros. No dejando de congregarnos, versículo 25, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día, he aquí vengo pronto, aquel día se acerca. ¿Cuánto más cuando vemos que aquel día se acerca? Ayudémonos unos a otros a mantenernos firmes. Porque también yo sé que en esta mañana, en este lugar, algunos han venido y les ha costado venir, ¿o no? ¿No lucharon para venir? A veces no nos damos cuenta, pero a veces hay alguien que es como que tira para que nos quedemos. No le pido que levanten la mano, pero yo sé, y le doy gracias al Señor porque veo en medio nuestro hoy algunos que por ahí en algún momento hicieron esto, pero no para tomar envión, porque había alguien que los estaba tirando. Pero hoy están en medio nuestro. Y gente que hace años que ha estado en medio nuestro y que hoy volvieron y nos reencontramos. Yo digo, vos te saco, vos te conozco. Y son motivos para darle gracias al Señor. Que el Señor nos haga cada día estar más firmes y guardar su palabra, afirmarnos en Él. Porque eso nos va a ayudar también para fortalecer y animar a otros, alentar a otro, a volver a traer a aquel que alguna vez estuvo y se fue. Son esos tiempos.
Y yo quiero invitarles a orar por aquellos que quizás están viviendo un tiempo de incertidumbre, de no saber qué hacer con su vida, o que no sabe qué hacer con su ministerio, para qué Dios lo quiere, o que está sintiendo más ganas de quedarse, no para tomar envión, que de seguir avanzando. El Señor dice en esta mañana: yo abro una puerta delante de ti. Cuando el Señor abre puertas y nos quiere hacer pasar por esa puerta, es porque tiene algo preparado para nosotros. Yo le invito a orar para que el Señor le muestre a dónde lo quiere llevar. Quizás hay algunos que están viviendo situaciones de relación de conflicto, que está bajo presión, injustamente, con crisis en la familia, con conflicto con alguna persona. Bueno, el Señor promete levantarlo. Y a aquellos que se oponen o que combaten, ¿cómo van a terminar, dice el Señor? Van a terminar postrados a tus pies y reconociendo de que vos sos un hijo de Dios. Y ojo con tocar a un hijo de Dios, a una hija de Dios. Dios nos defiende, hermanos. Dios nos defiende. Dios pelea por nosotros y Él es justo para recompensar a los justos. No tengamos miedo de eso. Quizás alguno está en problemas de necesidad económica, o especialmente aquellos que están enfrentando un problema de salud, que tienen un diagnóstico complicado. El Señor está en medio nuestro y dice: yo te voy a guardar. En la hora de la prueba yo voy a estar contigo, te voy a guardar. Y aunque parezcamos que somos una iglesia débil, porque Jesús comienza el mensaje de esa manera, ¿no? O sea, presentándose, pero también dice: yo conozco tus obras, que sos débil, pero no importa. No importa, porque aunque sos débil, si nos mantenemos en el Señor, Él se va a encargar de frenar a todos aquellos que pretendan oponerse o hacernos caer. Cuando Él abre una puerta, nadie la cierra. Nuestra fortaleza está en Él. Cantábamos: tú reinas en victoria y majestad, gobiernas en completa autoridad. Ese es nuestro Dios. Y si alguien todavía no está viviendo o no ha vivido esta experiencia de sentirse cuidado por Dios porque es su hijo, como siempre tratamos de presentarles a Cristo. Este Cristo que escribió esta carta es el que está hoy en medio nuestro. También hablaba de que Emanuel está acá, ¿no? La letra de esta canción. ¿Qué es Emanuel? ¿Qué significa? Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Dios hoy está aquí en medio nuestro, con el mismo poder de siempre, dispuesto a tener un encuentro personal contigo. Sea cual sea la situación, nuestro deber, nuestra responsabilidad es presentar a Cristo. Conózcanlo, conozcan el amor del Señor. Si alguno no lo ha hecho todavía, dígale: Señor, yo quiero eso. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego toda mi existencia. Porque solo en ti podemos ser fortalecidos y podemos estar firmes. ¿Se anima a decirle eso al Señor? Y en su oración, sea cual sea su contexto, como el contexto de estos hermanos de Filadelfia, dígale al Señor: Señor, acá estoy, con mis necesidades, con mis luchas, con mis conflictos, con mis incertidumbres, pero tú eres mi Dios. Tú eres el que gobierna, el que tiene el control de todas las cosas. Toma el control de mi vida. Reina en mi vida, en mis situaciones. Dígaselo al Señor con sus palabras. Dígaselo al Señor: Señor, yo hoy reconozco que tú eres el Dios soberano, todopoderoso. Y más allá de lo que nos toque vivir,
a cada uno de nosotros. No olvidemos esto, no olvidemos estas promesas del Señor. Él nos va a guardar en la hora de la prueba. Él es aquel que nos mantiene firmes, porque Él es la roca inconmovible, como escuchábamos. El único que nos da garantía de que puede caer a nuestro lado 1000, al otro lado 10.000, pero a ti no te tocará. Yo sé que no hay tormenta que resistirá, pues al escuchar tu voz se callará, porque sé que en tu nombre hay poder. Padre, yo te ruego en esta mañana que tu palabra pueda darnos la certeza de saber que tú siempre estás a nuestro lado. Señor, y aunque parezcamos estar en situaciones de debilidad, tú sabes, Señor, tú conoces todas las cosas. Y queremos, Señor, aferrarnos de esa palabra, de esa promesa, que cuando tú estás con nosotros, nada ni nadie nos puede sacar ni nos puede robar lo que tú nos diste. Señor, ayúdanos a permanecer en ti, a que nuestra firmeza dependa de ti, que tu Espíritu Santo nos pueda ministrar en esta mañana. Tú conoces la realidad de cada uno de los que estamos aquí y también de aquellos que hoy no pueden estar con nosotros. Señor, que tu gracia los alcance, que tu poder los levante, que tu Espíritu los fortalezca. Padre, oramos para que tú confirmes tu palabra con señales, prodigios, maravillas. Como cantábamos, Señor, si tú estás aquí en medio nuestro, nada es igual, nada puede permanecer en la misma situación. Señor, que juntos podamos extender nuestras manos para tocar tu manto. Que juntos, Señor, podamos levantar los ojos al cielo y verte a ti volviendo pronto. Señor, ayúdanos a alentarnos unos a otros. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tus caminos. Aunque el enemigo quiera tirarnos para atrás, Padre, en el nombre de Jesús, resistimos toda obra del diablo, toda trampa que el enemigo quiera tender sobre tus hijos, sobre tus siervos. En el nombre de Jesús lo resistimos. Y en el nombre de Jesús hoy, en este lugar, te decimos, tú eres nuestro Dios. Y vamos a ir en pos de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo nos haga permanecer y nos preserve en tu palabra, en la palabra de tu paciencia. Padre, derrámate en medio nuestro, derrámate en medio nuestro. Toca cada vida en este lugar. Revierte, Señor, los diagnósticos irreversibles. Padre, en el nombre de Jesús, sorpréndenos con la manera en que tú quieras hacer las cosas. No a nuestra manera, a la tuya, Señor. Sorpréndenos. Esperamos en ti, Señor. Y te alabamos. Y juntos queremos reafirmar con esta canción lo que hoy decidimos delante de ti. En el nombre de Jesús.